He aquí que veo a mi padre. He aquí que veo a mi madre, a mis hermanas y mis hermanos. He aquí que allí veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios. Y he aquí que me llaman. Me piden que ocupe mi lugar entre ellos. En los atrios de Valhalla, el lugar donde viven ¡Los valientes! para siempre. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el programa de hoy vamos a dedicarlo a un tema que creo que os va a interesar. Es nada más y nada menos que los vikingos y los vikingos dentro de la península ibérica. Vamos a hablar de una manera general, muy general, ¿vale? Ya dedicaré, si veo que tiene apoyo este programa, varias ediciones, ¿no? Varios números sobre los vikingos y su historia en general y sus costumbres e incluso la magia vikinga. Para eso tenemos la sección del Grimorio Inefable. Pero fundamentalmente me quiero centrar en las distintas incursiones que a lo largo de los siglos hicieron los vikingos en la península ibérica. Hablo de península ibérica porque englobaría también, por supuesto, Portugal. Así que sin más, espero que os guste, que lo disfrutéis. Sobre todo, el objetivo último es que aprendáis conmigo y yo de vosotros, claro que sí. Y por favor, si creéis que es merecedor de darle un like, suscribiros y compartir con vuestra gente, con vuestros amigos o con vuestros compañeros de trabajo, pues por supuesto estaré yo más que agradecido y estáis en vuestro absoluto derecho de hacerlo. Y si no, pues bueno, pues gracias por haber llegado hasta aquí y ha sido un placer. En cualquier caso, que comience el viaje. ¡Vamos allá! Bien, lo primero de todo que podemos decir es que el término vikingo está muy discutido, la verdad. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque el término vikingo viene del nórdico antiguo, vikinger, que significa pirata. Y los historiadores no se ponen muy de acuerdo en si llamarles vikingos, en si llamarles normanni, como se les llamaba en la época. En la época se les llamaba normanni o, por ejemplo, lordomanos, que hacía referencia a su procedencia, es decir, a las regiones de normanni, norman, es decir, hombres del norte, ¿no? Si viajamos a la Edad Media, a la Alta Edad Media, vamos, con toda la seguridad, si cogemos a un campesino, ¿no?, de la época, o incluso a alguien más culto, quizás un clérigo medieval, y le decimos, ¿han sufrido ustedes ataques de vikingos?, nos miraría con cara muy rara, porque el término vikingo es posterior. Empieza a acuñarse, como digo, ya pues, probablemente en la historia. Es culpa, ¿no? Es culpable de la historiografía del siglo XIX. La misma que, por desgracia, y aquí también hay que señalar al romanticismo y a los grandes compositores musicales como Wagner, es la misma que él va a poner a los vikingos con un casco y cuernos, ¿no? Y también la que, basándose solo y únicamente en las fuentes cristianas, va a catalogar a los vikingos como meros bárbaros. A ver, aquí hay que hacer una aclaración. Los vikingos, por supuesto, que se dedicaban al saqueo, que se dedicaban al asesinato, al pillaje. Era gente muy ruda, muy fuerte, pero vamos a ver en este vídeo que se las va a tener que ver y desear con otros aún más fuertes y más rudos que ellos. Por ejemplo, los reinos cristianos del norte peninsular, que vivían en un estado constante de guerra, los cuales todas las incursiones, os hago un spoiler, que van a hacer a esos territorios van a resultar en absoluta derrota. Pero bueno, en cualquier caso tenemos que es
es generalizar. Los vikingos, sí, digamos que era la parte más violenta, ¿no? Pero también se dedicaron al comercio, también se dedicaron por ejemplo, colonizar y explorar nuevas tierras, como la zona de Islandia, como la zona de Groenlandia, que ellos lo denominaron Vinland, tierra de viñedos, porque cuando llegaron a la zona de Groenlandia, a esa zona de Vinland, era una tierra bastante fértil, debido al cambio climático que hubo en aquel momento, y era una tierra donde se podía cultivar pues la vid, ¿no? Así que eso sería un concepto que me gustaría, y creo que lo he hecho con bastante éxito, aclarar. La era vikinga se va a extender en torno al siglo VIII hasta el siglo XI aproximadamente, después de Cristo. De hecho, los historiadores toman como el fin de la era vikinga el año 1066. ¿Y por qué este año en concreto? Bueno, fundamentalmente por la muerte de Harald Hardrada, que es considerado el último vikingo, rey de Noruega, en la batalla de Stamford Bridge. La vida de este hombre, yo os aconsejo que por favor le dediquéis 5 minutillos a buscarlo en Google, porque es fascinante. O sea, si Hollywood hace una peli relacionada con un personaje así de ficción y le pone exactamente los mismos datos que la vida de Harald Hardrada, os prometo que no lo creeríais, diríais, bueno, es una película, es una americanada, ¿no? Como decimos en España. Bueno, este hombre, entre otras muchas cosas, va a ser guardia varega, es decir, guardia del emperador del imperio bizantino, ¿vale? La guardia personal, los varegos, se va a dedicar a explorar gran parte del mundo, va a ir a Jerusalén, y bueno, y de allí va a ir a Noruega. En Noruega va a ser el rey de Noruega, y de hecho se dejará seducir por Guillermo el Conquistador, que era un noble normando, el cual pues tenía pretensiones al trono inglés, ¿vale? Británico no, que por aquella época la corona británica no existía, y va a morir en la batalla de Stamford Bridge. Así que ese 1066 es como el punto, digamos, final de la era vikinga. Bien. Aunque bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, porque por ejemplo Guillermo el Conquistador era normando. Os he dicho que los cristianos de la época les llamaban normanni, es decir, en la zona de Normandía, Francia, se llama así porque los reyes francos se los regalan a aparte de estos vikingos, a cambio de que protejan esas tierras, o sea, que es una zona costera, y dejen ya de dar por saco, de saquear, de atacar a Francia, que va a sufrir muchísimas estas invasiones junto con Inglaterra, y a cambio de que se cristianicen. Entonces, al fin y al cabo, Guillermo el Conquistador, o William the Conquest en inglés, tenía sangre vikinga en sus venas. Importante, los vikingos proceden, he dicho, del norte, ¿no? Del norte de Europa, sobre todo estaríamos hablando de Dinamarca, ¿vale? De Noruega, Finlandia y Suecia, ¿ok? He dicho que se van a dedicar fundamentalmente al pirateo, aunque no solo, también al comercio. ¿Y por qué? Los historiadores aquí se han devanado muchísimo la sesera pensando e intentando reconstruir el qué motivó a estas gentes para dedicarse al saqueo. Bueno, las causas, como siempre en historia, yo os aconsejo que intentéis huir siempre de aquellas personas que tratan de explicar factores históricos complejos de una manera simple. No, esto no suele ser así. La historia, como decía un profesor mío de universidad, es como las escamas de un pez. Levantas una y te sale otra. Y tienes que seguir así para llegar hasta acercarte quizás a la verdad. Porque llegar es difícil que verdaderamente lleguemos. Bien, en cualquier caso, hay una razón que dicen, y es a mi parecer curiosa y hay que tenerla en cuenta,
y es la producción de un cambio climático. En la zona norteña de Europa, la zona de Escandinavia, se produce una bajada tremenda de las temperaturas, lo cual, pensar que los vikingos, sí, hay un halo muy romántico, ¿no? Y muy idealizado de los mismos, sobre todo como consecuencia de esas series de televisión, películas, libros, etcétera. Pero los vikingos no dejaban de ser granjeros guerreros. Ellos tenían su granja y ellos estaban cultivando la tierra. Entonces, imaginaros, si bajan las temperaturas, las cosechas se echan a perder, por lo tanto no se puede producir lo mismo, y es por propia supervivencia de estas poblaciones las que una parte sobrante de la población que no pueda sustentarse en la tierra de origen van a dedicarse a saquear otras tierras con el fin de, bueno, pues poder mantenerse. Y además tenemos, y hay que apreciar, que no solo se van a dedicar al saqueo puro y duro, es decir, al asalto, a los raids, como se diría en inglés, o a las razzias, o racias castellanas, ¿no? O musulmanas durante la Reconquista, sino que también se van a asentar, van a buscar tierras. Así, por ejemplo, en Inglaterra es lo que van a hacer, ¿no? Van a construir un reino danés, prácticamente un reino vikingo en Inglaterra, ¿no? Perfecto. También tenemos el propio orden social, la propia estructura social de estas regiones. Bueno, tenemos que los jarls o condes pues, siempre basaban un poco su prestigio personal en auspiciar o liderar grandes campañas de conquista. No podían quedarse simplemente en el territorio y dejar la vida pasar. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo por la propia religión, y aquí metemos también otra causa, la causa religiosa. Ya sabéis que los vikingos pues, estaban obsesionados con ir al cielo, su cielo era el Valhalla entraban los mejores guerreros, entonces el mayor honor era morir en el combate como un héroe, ¿no? Y los escaldos, que serían los poetas, ¿no? Que cantaban estas sagas nórdicas, esas sagas vikingas de grandes guerreros o de los dioses que habían hecho grandes gestas, pues evidentemente motivaban a los soldados, a los guerreros, a vivir ellos mismos esas gestas, ¿no? Y más si eres un conde que tienes que mantenerte en el poder, porque sabes que si no sales de tu zona de confort y saqueas o haces una campaña militar digna de ser mencionada y ser contada por los escaldos en los grandes salones mientras se montaban esos banquetes en los que corría la cerveza y el hidromiel, pues sabes que te van a poder desafiar otro guerrero y va a ser un problema porque es probable que acabes con un hacha incrustada en tu cráneo. Esto se ve muy bien en la primera temporada de Vikingos, entre las luchas de Ragnar con su jarl, con su conde, ¿no? Asimismo tenemos que obviamente ya podemos meter otra causa que sería el afán de la búsqueda de grandes gestas personales, de aventuras, de pasar a la historia, ¿no? Y de alcanzar el Valhalla siendo un gran guerrero. Y también un factor tecnológico, hay que reconocerlo y es evidente, y creo que prácticamente todo el mundo lo habrá escuchado en algún momento. Los vikingos eran grandes marineros, tenían enormes avances en la tecnología, ¿no? En ingeniería naval, y de hecho su barco más famoso, el Drakkar, pues, tenía un calado que le permitía perfectamente remontar ríos, lagos y navegar en mar abierto, ¿no? Esto va a ser una ventaja tecnológica con respecto al resto de pueblos y civilizaciones de la época, absolutamente brutal. Dicho esto y aclarado un poquito todo el contexto, pues ahora vamos a pasar a hablar de las incursiones que llevan a cabo los vikingos en la península ibérica. Bueno,
Habría una serie de grandes incursiones, yo me voy a centrar en unas cuantas, las voy a explicar de la mejor manera posible y con esto acabaríamos el programa de hoy. La primera, tiene lugar las primeras incursiones en el año en torno al 844 después de Cristo. Y más puntualmente iría de la horquilla que va desde el verano, que ya sabéis que el verano siempre se ha utilizado desde que el hombre es hombre para hacer esas campañas militares, ¿no? Hasta el otoño, ¿vale? Bien, se va a centrar estos saqueos vikingos tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos del norte peninsular. Recordar que en el 711 los musulmanes invaden la península ibérica y provocan el colapso del reino visigodo de Toledo, que era uno de los reinos más prósperos de aquel momento. Sin embargo, en el norte peninsular, en la cordillera cantábrica, en la zona asturiana, picos de Europa y demás, se van a acumular resistentes, ¿no?, cristianos procedentes sobre todo de esos restos de la nobleza, tanto indígena de la zona como visigoda, y empiezan a generar protorreinos cristianos, los cuales van a empezar a cristalizar, sobre todo tras la derrota de los musulmanes en el 722 en la batalla de Covadonga, a manos del famoso caudillo militar Don Pelayo. Bien, y así se forja el primer reino cristiano que muestra esta resistencia peninsular a la invasión musulmana, que sería el reino de Asturias. Bien, teniendo esto en contexto, hay que mencionar que los vikingos, ellos eran paganos, es decir, que no eran ni amigos de los musulmanes ni amigos de los cristianos. Ellos simplemente se dedicaban al saqueo y, importante, saqueo, comercio, etcétera, ya lo hemos explicado, y tenían su propia religión nórdica particular. Punto y basta, ¿vale? Así que van a atacar, esto se traduce en que en el campo operativo van a atacar indistintamente a unos y a otros. Bien. ¿Cómo es posible que los vikingos llegasen a hablar, ¿no?, o a conocer la existencia de la península ibérica? Bueno, fundamentalmente porque os he dicho una vez más que eran grandes comerciantes, así que es muy probable que llegasen a conocer, ¿no?, el conocimiento, a tener conocimiento de que existían unas tierras muy ricas, conocidas como Al-Ándalus, y bueno, pues que había mucho oro, que había posibilidad de obtener esclavos, así que, por supuesto, también hay que recordar el afán de llegar a una tierra en la que ningún vikingo, ningún normando ha estado antes. También sería un leitmotiv, ¿no?, un impulso para ir a esa campaña de saqueo. Bien, la primera zona donde van a atacar va a ser la región de Francia y de hecho en el 844 arrasan con la antigua Tolosa, ¿no?, con esa antigua importante ciudad visigoda que había llegado a ser incluso capital de los visigodos. Lo que pasa que los francos la arrebataron. Bien, tras esto, y aquí es donde nos interesa, se van a dirigir al reino de Asturias y también a la zona de A Coruña. Lo que pasa es que van a ser derrotados por el rey de Asturias, Ramiro I. ¿Por qué son derrotados? Y además, muchos de los que caen capturados, muchos de estos vikingos que son capturados, acaban ahorcados. ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender que el reino de Asturias estaba en estado de guerra, estaba súper militarizado. Por lo tanto, hay que comprender que estaba acostumbrado a la guerra. Era un pueblo muy, muy duro, muy duro. Sobre todo la guerra con los musulmanes. Era un estado que a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, pero al estado de Israel. ¿Por qué? Pues porque Israel está rodeado de enemigos. Es así. Es evidente. Así que todo el mundo hace el servicio militar obligatorio, todo el mundo
quien más o quien menos tiene experiencia militar en el terreno, experiencia de guerra, así que el Estado de Israel es realmente difícil que caiga, ¿no? Porque tiene una población en armas. Pues el reino de Asturias sería algo parecido. Bien, sin embargo, tras este pequeño descalabro, la expedición vikinga, que podía haber en torno a unos 2.000 vikingos, 2.000 personas, sí, 2.000 guerreros vikingos. A ver, esto nos puede parecer poquito, ¿no? Cada drakkar tenía una capacidad de entre 25 o 40 hombres, muy apretados. Nos puede parecer poco, como digo, pero bueno, hay que tener muy en cuenta que en la península ibérica, en esta época, no había más de 3 millones de personas, se estima, ¿no? En toda la península ibérica. Entonces, imaginaros, está despobladísima. Si ahora, sumando Portugal, ¿no? Andorra, Gibraltar y demás, hay en torno a unos 60 millones de habitantes en la península ibérica y sigue estando despoblada, imaginaros con 3 millones de habitantes. Entonces es un campo fértil para los vikingos y sobre todo también, importante, 2.000 hombres no está nada mal en proporción a esta densidad de población que os estoy comentando. Bien, por lo tanto, tras el descalabro van a ir a la zona portuguesa de Lisboa, la cual formaba parte en aquel momento del Emirato Independiente de Córdoba, y van a intentar asaltarla varias veces, sin embargo no van a tener ningún tipo de éxito. Desesperados los vikingos bajan hacia Cádiz, y en Cádiz, que por aquel entonces se la denominaba Isla Menor, van a establecer una base de operaciones. Una base de operaciones, ¿por qué? Pues porque necesitan replantearse un poco la estrategia. Y aquí es donde van a decidir remontar el río Guadalquivir. Al remontar el río Guadalquivir, esto les va a salir bastante bien, porque van a ir asaltando todas las poblaciones que se encuentran a orillas, ¿no? o en los alrededores de este río, el cual es navegable, e incluso llegan a Coria del Río y la arrasan, ¿vale? La actual Coria. Pero la joya de la corona va a ser la toma de Sevilla. En Sevilla van a entrar y durante 7 días se van a dedicar al pillaje, al asesinato, a la violación de mujeres, a la toma de esclavos y de hecho van a prender fuego a la mezquita que había en Sevilla. El emir Abderramán II, cuando le llegan noticias de lo sucedido, se alarma, evidentemente, y ordena el levantar, ¿no? un ejército de respuesta. Para los musulmanes, es curioso, dentro de esta terminología, ¿no? que antes os he hecho referencia, van a denominar a los vikingos Magyus. Bueno, no nos ponemos los historiadores de acuerdo sobre qué significa Magyus, pero lo más probable es que sea algo así como hereje, herético o mago, ¿no? Los consideraban pues como seres malignos, como seres heréticos. Bueno, pues estos musulmanes del Emirato Independiente de Córdoba, al mando del emir Abderramán II, decide mandar una expedición militar, ¿vale? Los cuales, con la caballería andalusí, que era formidable, por supuestísimo, van a ir haciendo una serie de emboscadas a estos Magyus, hasta que consiguen pues establecer, ¿no? un enfrentamiento, una contienda literal, en la batalla de Tablada, en la cual va a ser una tremenda derrota para los vikingos y bueno, hay algunos historiadores que piensan que tuvo lugar el 11 de noviembre del 844. Citando las crónicas musulmanas, las crónicas andalusíes, dicen que los Magyus fueron, y cito textualmente, ahorcados algunos en Sevilla, colgados otros de palmeras de Tallata y quemados 30 de sus barcos. De hecho, también he leído que Abderramán II, muy enfadado, ¿no? con estos Magyus, con los vikingos, por el daño que han provocado, ¿no? y la destrucción de la mezquita,
pues va a capturar a algunos vivos y en vez de ahorcarlos ordena que se les entierre con la cabeza por fuera y según las crónicas árabes van a pasar por encima de sus cabezas pues el mejor ejemplo de la caballería andalusí, con el consiguiente resultado de la muerte horrible de estos vikingos. Asimismo, también cuentan los árabes que muchos de estos drakars con forma de dragón, mencionan estas formas que ponían, ¿no?, a los barcos, ¿no?, con la cabeza de dragón y demás, era sobre todo por superstición por parte de los vikingos y por guerra psicológica. ¿Por qué hablo de superstición? Bueno, los vikingos pensaban que había malos espíritus también por los mares y que era una manera de ahuyentar, ¿no?, estos malos espíritus. Y por otro lado, también de guerra psicológica, hombre, porque si tú eres un campesino que estás ahí tan tranquilo pescando, por ejemplo, y de repente ves que se acercan embarcaciones de gente blanca con escudos redondeados y con espadas y que hablan un idioma extraño, ¿no?, y que cantan cánticos de guerra, pues hombre, y ves que bajan de embarcaciones con cabeza de dragón, obviamente tiras la caña de pescar y corres por tu vida, ¿no? También es muy curioso porque las crónicas árabes, las crónicas andalusíes, relatan que muchos de estos vikingos se les dio la opción de permanecer en la península ibérica, de arrepentirse si se convertían al Islam. Y muchos de hecho se van a convertir al Islam. Y aquí viene la anécdota histórica, que creo que os va a gustar mucho. Van a permanecer en la zona, ¿no?, de Sevilla, lógicamente, porque había sido el lugar del ataque. Y en concreto, a día de hoy, muchos de ellos, en aquel momento histórico, pues, ¿a qué se pueden dedicar? Pues eran pueblos sobre todo ganaderos, pues se van a dedicar a la ganadería. Convertidos al Islam, pero se dedican a lo mismo. Y en concreto a producir quesos de cabra, al estilo vikingo. Pues a día de hoy, y aquí es donde viene la anécdota, en la zona de Aljarafe, en la provincia de Sevilla, tenemos que hay empresas que mantienen esa tradición del queso vikingo que nos han legado estos saqueadores y ha llegado hasta la actualidad. Y en concreto hay una empresa española, a pesar de su nombre en inglés, que se llama Well Done, sería la traducción bien hecho, que hace poco se llevó un premio nacional al mejor queso de cabra, al estilo vikingo. Entonces, cuando menos curioso. Bueno, las consecuencias más inmediatas para este ataque, para el Al-Ándalus, que en concreto tenemos que para los vikingos ha ido bastante mal, ¿vale? Es cierto que algunos drakars consiguen escapar, otros se hunden incluso por la cantidad de oro que tienen dentro del barco. Hay que mencionar que los drakar no tienen bodega, así que su capacidad de carga pues es limitada y se van a hundir por el peso, ¿no?, en el río Guadalquivir. Pero la principal consecuencia para el Al-Ándalus es el darse cuenta de que sus costas están en peligro y se va a empezar a potenciar la creación de una flota andalusí bastante potente y a establecer un sistema de postas dentro del Emirato y después, con Abderramán III en el 929, el proclamado Califato de Córdoba, ¿vale?, el Califato Omeya. Un sistema de postas con esos caballos andalusíes, lo mejor de lo mejor, para transmitir mensajes de alerta en caso de que se esté llevando a cabo una incursión vikinga, ¿no?, un ataque enemigo. Bien, años después, en el 858, se va a producir un segundo ataque, una segunda incursión. Y aquí tenemos fuentes, de nuevo, crónicas árabes y también sagas nórdicas. En concreto, sagas de algunos que os van a sonar, sobre todo si habéis visto la serie de vikingos, como Ragnar, Calzas Peludas, o la crónica, la saga, ¿vale?, de El relato de los hijos de Ragnar. De hecho, esta expedición va a estar capitaneada por Bjorn Costado de Hierro,
el cual era hijo de Ragnar y Lagertha, y de hecho aparece en la serie de Vikingos, es uno de los personajes, y un tal Hastings. El camino, por así decirlo, de esta incursión va a ser primero Francia. Como vemos, siempre atacaban a Francia. ¿Por qué? Pues porque Francia estaba en un momento de descomposición interna tras la muerte de Carlomagno, entonces era un objetivo bastante suculento y realmente o relativamente sencillo. Después se van a lanzar a Galicia, a por Galicia. ¿Por qué? Porque están obsesionados con conquistar Santiago de Compostela. ¿Qué pasa? ¿Que quieren ir de peregrinación con el apóstol a ver su tumba? No, obviamente no. Os he dicho que eran paganos. A pesar de que los vikingos, y de hecho su ocaso, venga porque muchos de ellos se van a cristianizar y evidentemente con el cristianismo pues llegaba la civilización y se van a dejar atrás esos saqueos. Pero ¿por qué quieren ir los vikingos de Bjorn y de Hastings a Santiago de Compostela? Pues porque ellos han escuchado que es un lugar importante de peregrinación cristiana, entonces ellos obviamente con su experiencia de saqueos de conventos, porque hay piedras preciosas, hay oro, hay objetos de un gran valor, ¿no? Pues saben que Santiago de Compostela entienden que va a ser igual o incluso mejor, porque era, como digo, un centro de peregrinación. Así que con estos Drakkar, estos magníficos barcos, van a atacar, van a meterse por Galicia y navegan a través de la ría de Arousa, se internan en tierras gallegas gracias a la ría de Arousa, arrasando distintas ciudades y poblados a su paso, hasta llegar a poner sitio a Santiago de Compostela. Vale, importante. Los vikingos no eran pueblos que fuesen muy buenos en la poliorcética, es decir, en la tecnología de asalto a las ciudades. No. De hecho, sabemos que muchas veces utilizaban el engaño o utilizaban la negociación o la presión del miedo para rendir, para que los enemigos, ¿no?, de los vikingos rindiesen las ciudades. También sabemos que algún caudillo vikingo se hizo pasar por muerto, ¿vale? Para recibir la extremaunción con el fin de querer cristianizarse, ¿no?, antes de fallecer y dejar que los enemigos aceptasen el bautizar, ¿no?, el recibir el bautismo y la extremaunción de este vikingo. Un poco yo creo que pensando con el objetivo de que, bueno, si cristianizamos a esta gente se va a tranquilizar y no nos van a atacar a nosotros porque somos cristianos, y los vikingos utilizar este tipo de ardides para, una vez dentro de la ciudad, que han dejado pasar a los vikingos porque decían que se iban a cristianizar y porque su caudillo militar se estaba muriendo, pues coger y, una vez dentro, arrasar con el enemigo, ¿no? Así que, importante, que tengáis en cuenta que los vikingos no eran muy duchos y su táctica de batalla no era el sitio con asalto a través de catapultas, no. ¿Por qué? Porque ellos hemos dicho que son muy buenos en los ataques rápidos, las incursiones rápidas, y a partir de ahí marcharse. Sobre todo porque quedarse durante mucho tiempo podía provocar pues que obviamente estar en suelo enemigo, pues que el ejército enemigo les rodease y acabase con ellos. De hecho, algo así es lo que va a pasar, porque el rey asturiano Orduño, en cuanto Orduño I se entera, Ordoño, no Orduño, es un nombre un poco tricky, como dirían los ingleses. Ordoño I, el rey asturiano, en cuanto se entera que Santiago de Compostela está en peligro, ordena al conde Pedro que acabe con estos vikingos, y este noble lo va a hacer bastante bien y los pone en fuga, los cuales van a dirigir, pues obviamente, sus flotas hacia suelo andalusí, primero hacia Portugal, ¿vale?, que atacan una serie de ciudades, y después se van a dirigir hacia el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar consiguen cruzarlo y arrasan Algeciras en concreto.
quemando y destruyendo su mezquita. ¿Por qué destruía las mezquitas? ¿Qué pasa? ¿Que odiaban al Islam? No, ni muchísimo menos. Pero esta gente pues sembraba el caos, la destrucción, y cuando mataba a todo el mundo, pues lo mataba sobre todo para intentar no dejar testigos que pudiesen poner en sobreaviso al ejército andalusí, por ejemplo. Bien, probablemente afectados por una tormenta tras atacar Algeciras, van a llegar a las costas marroquíes, a las costas vecinas de Marruecos. Y aquí sabemos que van a atacar ciudades como Nador, tomando una ingente cantidad de esclavos. Y viéndose sorprendidos también por la tez negra, ¿no?, de esta gente. Imaginaros, un vikingo no había visto en su vida a una persona de color, ¿vale? A una persona africana. Bien, a partir de aquí se dirigen de nuevo a las costas andalusíes y arrasan la ciudad de Orihuela. Y de hecho también van a saquear las Islas Baleares. Por lo tanto vemos cómo esta expedición de Bjorn de Hasting está siendo todo un éxito. De hecho es raro porque dura hasta 3 años y medio. Normalmente una expedición solía durar un añito, una incursión rápida y vuelta de nuevo. Para que os hagáis una idea, los Drakars podían navegar desde Noruega a las Islas Británicas en 5 o 6 días, ¿vale? Lo cual es de una velocidad pasmosa. De ahí tenemos que Bjorn va a partir hacia Francia y se van a quedar en el delta del Ródano para pasar el invierno. El invierno no se combate porque bajan las temperaturas, hace mal tiempo, las probabilidades que tienes de que haya tormentas en el Mediterráneo son mayores, etcétera. Vale, cuando pasa el invierno van a dirigir ahora sus pasos a Italia. En concreto querían atacar Roma y sin embargo, pues por una confusión van a arrasar con Lucca en la Toscana y con Génova en la costa liguria, pero no con Roma. A pesar de que ellos al arrasar con Lucca pensaban que habían atacado Roma. ¿Por qué querían ir a por Roma? Pues bueno, porque sabían que evidentemente era una ciudad muy importante para el cristianismo y que iba a estar plagada de riquezas, de posibles esclavos y también la fama, ¿no?, de acabar con Roma. Por último, van a volver de nuevo sus pasos a la península ibérica, lo cual, y aquí quiero que apreciéis la proeza que van a hacer. ¿Por qué? Porque van a remontar el río Ebro y de hecho se plantan en un lugar tan alejado de la costa como es Pamplona. Pamplona, la actual Navarra. Aquí en Pamplona estaba el pequeño reino cristiano de Pamplona y de hecho los navarros se quedan absolutamente con la boca abierta sin esperarse. No sabían que la amenaza vikinga podía alcanzarles y les pillan por sorpresa. Tanto es así que de hecho Bjorn va a capturar al propio rey de Pamplona, a García Íñiguez, y va a pedir un enorme rescate de oro por la vida de este. Así que fijaos, con esto Bjorn y Hasting van a entrar en la gloria, ¿no?, en la historia de los escaldos y se convierten en héroes, ¿no? Luego va a haber distintos ataques, pero bueno, ya muy posteriormente, sobre todo distintas incursiones en la segunda mitad del siglo X. Por ejemplo, en el 964 se sabe que una incursión normanda va a arrasar algunos pueblos de Galicia. También tenemos que van a atacar de nuevo el Califato de Córdoba, esta vez, pero claro, el Califato de Córdoba, ojo, es una organización muy poderosa y sabemos que de hecho van a sufrir una increíble derrota los vikingos a manos del califa cordobés Al-Hakam II, el cual se sabe, según las crónicas andalusíes de la época, que estaba construyendo una flota califal
basándose sus barcos un poco en el modelo del barco vikingo. Y también cabría mencionar la incursión que hace el futuro San Olaf en 1014 en Tui, en la ciudad de Tui, la cual queda totalmente arrasada. Y bueno, aquí es muy curioso porque Olaf era un vikingo, era un pirata vikingo, uno de estos últimos vikingos. Y se va a convertir en rey de Noruega y de hecho se va a cristianizar. Y la Iglesia Católica pues le nombra San Olaf, un poco con el objetivo de que su ejemplo cunda, ¿no?, entre la sociedad nórdica y se dejen ya de tanto saqueo y de este miedo que provocaban en el mundo cristiano, ¿no? Porque generaban evidentemente una inmensa inestabilidad. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido un programa breve, interesante y de una manera pues muy general, muy sucinta. Hemos visto quiénes fueron los vikingos y los distintos ataques que va a sufrir la península ibérica. Los vikingos es un pueblo, yo creo que fascinante. Se sabe que estuvieron en América, en Norteamérica. De hecho, se han encontrado restos arqueológicos. También se sabe que, con todo lo que os he contado, que estuvieron en la península ibérica. Y de hecho, también se han encontrado restos arqueológicos en la península ibérica. Poquitos, pero los hay. Y de hecho, en tesorillos vikingos que se han encontrado del siglo X en Inglaterra, pues hay monedas andalusíes, lo que nos implica que evidentemente tenían intercambios comerciales con Al-Ándalus, eso lo sabemos sí o sí, y también con que saquearon territorios de Al-Ándalus. Así que sin más, espero que os haya gustado. Darle un like y suscribiros al canal, por favor, y compartir el vídeo o el podcast tantas veces como queráis. Sin más, como siempre, desearos que seáis buenos y seáis felices. Hasta la vista, chao.